Son las 7:27 de la mañana y a esta hora nos acompaña en el estudio el asambleísta Ricardo Vanegas, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, Lex. Bueno, usted forma parte del Frente Parlamentario Anticorrupción al interior de la Asamblea, que ayer hizo público este informe que han denominado León de Troya, donde señalan que a través de lo que ustedes han investigado, el presidente Guillermo Lasso no tendría vínculos con esto que la comisión investiga a través del caso Encuentro, ¿no? La relación con actividad narcodelictiva ligada con la mafia albanesa. ¿En qué situación deja esto entonces lo que podría ser la sugerencia o recomendación de ir a un juicio político al presidente, llevar a un juicio político al presidente Guillermo Lasso por parte de la comisión? Yo creo que quienes hacen una investigación tienen que actuar de una manera muy técnica y muy objetiva. No se necesitan 40 días para leer un informe de 145 páginas. Eso es absurdo. Uno tiene que empezar revisando el contenido del informe y las conclusiones para ver dónde está lo que uno quiere realmente encontrar. Cuando ustedes leen el informe que acompañó la posta, en las conclusiones no hay ningún tipo de relación que vincule a Guillermo Lasso con la mafia albanesa, ni directa ni indirectamente. ¿Y entonces de dónde lo sacó la comisión? Porque eso ha sido lo que han ido esbozando durante estos días de trabajo. Esa ha sido la intención golpista que tienen algunos asambleístas de querer buscar la manera de sacar a Lasso del gobierno. Pero uno tiene que actuar de una manera muy objetiva. La pasión, el corazón hay que dejarlo a un lado. Si usted analiza el informe que hace esta comisión, que no sé si es el mismo que está en la fiscalía, porque la fiscal dice que no es el mismo, pero si usted analiza ese informe, usted va a encontrar una cosa que es cierta. El día 13 de mayo del año 2021, la policía inicia un seguimiento a Víctor León de la empresa Osaka Fitch por la relación que tenía con el señor Cherres. ¿Por qué? Porque alguien les lanzó una pista de que podía haber un tráfico de drogas. Ahora, eso tiene una razón de ser, y por eso es que se llama León de Troya, que usted me está hablando, porque este señor León tiene una alerta roja en Estados Unidos y en Europa, porque ha participado en el tráfico de droga a través de mulas. Yo no entiendo cómo aquí él está caminando si debería estar preso y debería ser extraditado. Comienzan a hacer los seguimientos, interceptan los teléfonos y entre esos interceptan el teléfono de Cherres. Como Cherres llama a varias personas, interceptan el teléfono de Carrera. ¿Cuáles las llamadas que hay entre Cherres y Carrera? Solamente están hablando de recomendaciones para determinadas cosas. Entre eso es el ascenso del general Arauz. Y ahí lo vinculan a Arauz. Porque Arauz llama a Cherres. Recomendaciones en determinadas cosas que pudiera ser ligada quizás con lo que también se ha hablado de corrupción en las empresas públicas. Bueno, eso no se ve en las llamadas. Se ve que ellos recomiendan el ascenso de Arauz, que nunca se dio, y recomiendan algunos puestos en el sector público que hace Cherres a Carrera, que tampoco se ha concretado si esas cosas se dieron, salvo el caso de Manzano. Pero esta investigación que estaba en trámite, la comandante general el día 7 de julio va a ir con el señor Erazo, el coronel Erazo. La comandante general Tanya Varela. Tanya Varela, a visitar al presidente de la República y le hace conocer de que hay una investigación en curso. Obvio, el presidente no conocía del informe, porque no había ningún informe, pues. No se puede confundir lo que ayer se ha dicho, que el presidente conocía del informe. ¿Cuál informe? Si el día 7 de julio... la investigación. Hubo un proceso de investigación que se había iniciado, que además la comandante general no tenía por qué informarle al presidente, porque cuando usted está en un proceso de investigación, tiene la calidad de reservado, y la policía nunca le dice a nadie de la investigación que está haciendo, pues, porque se supone que solo el fiscal es el que tiene que conocer. Ahora, ese proceso investigativo continuó. Quienes tenemos experiencia, porque somos criminólogos, sabemos que cuando la policía hace un proceso de investigación sobre un posible tráfico de drogas y luego que han escuchado un montón de cosas y han hecho un seguimiento y no logran encontrar que se hable de drogas o de dinero, van perdiendo el interés, porque seguramente la mafia albanesa ya con este grupo no logró llegar a concretar nada y buscó otro mecanismo para hacer su delito de tráfico. Y eso fue perdiendo poco a poco el interés. Pero
ahí hay algo más escondido. Y está en el tema de que el señor general Ponce, por orden de la señora comandante general Varela, disuelve este grupo de investigación y lo sacan a Erazo y a su equipo y ponen a otro equipo. Pero argumentando qué. ¿Qué razón establecen dentro de esta decisión de disolver este grupo que había iniciado la investigación? Bueno, la policía siempre dice que es porque han cumplido ya los 2 años de servicio y tienen que mandarlos a otro lado. Pero en el fondo, lo que se podría presumir es que en ese momento se estaban dando los ascensos de generales de la promoción de Arauz, que eran 5, y la señora comandante general Varela les puso la calificación más baja que se puede poner en la historia de la policía. Creo que fue 10.2, y entonces no ascendió ninguno de ellos. Y fue con el cuento al presidente Lasso, algo que hizo el público, que habían narcos generales. Lo dijo además el embajador de Estados Unidos. ¿Y esos narcos generales quiénes eran? Los de esa promoción. ¿Por qué? Por la vinculación de Arauz en ese informe, cuando él no tenía nada que ver con el narco. Lo único que había hecho es llamar a Cherres para pedir que lo ayuden a ascender. Nada más. Ahora, ¿usted cree entonces que la Embajada de Estados Unidos dice y habla de narcos generales dentro de la policía ecuatoriana basándose en lo que le dijo el general Tania Varela, no con una investigación previa de ellos? Es lo que me dijo el general Arauz, con quien yo me reuní hace pocos días en la Asamblea Nacional y le pregunté sobre este tema, porque él me dijo, yo no he sabido nunca de esto, yo me acabo de enterar porque la Posta lo hizo público. Y yo no he tenido nunca ninguna vinculación con el narcotráfico y por eso es que yo pido que se aclare este tema. Y tiene toda la razón el general Arauz. Nadie puede ser vinculado porque en un proceso de investigación recibo una llamada y ya por recibir una llamada para pedir una cosa que a lo mejor no correspondía, pero que no tiene que ver nada con el narcotráfico, terminan vinculando a este general y a los otros 4 que ni siquiera aparecen en ese informe. ¿Con la finalidad de qué? De que los 5 generales se vayan a su casa y se pueda ascender a la siguiente promoción, entre los cuales se encontraba el esposo de la comandante general Varela. Pero se convirtió eso en la prioridad, dejando de lado en la prioridad de Varela. Dejando de lado un problema que también ya estaba en un tema de alerta, que era el ingreso de la denominada mafia albanesa dentro de la actividad narcodelictiva en el país. Bueno, eso tiene que responder la general Varela. Pero le quiero decir que en este informe no se ve el ingreso de la mafia albanesa con este grupo, porque si no, sería mucho más claro las conclusiones del informe y la investigación. Y lo que hay es un seguimiento. Si usted no sé si ha revisado el informe, lo que hay es un seguimiento, pero hay unas personas que se reúnen en distintos lugares, tanto en Manta, en Guayaquil, como en San Borondón. Pero no se habla en esas reuniones, no se ve que se habla de tráfico de drogas, de dinero, nada de eso hay. Ahora, ayer en la presentación de este informe, el asambleísta Villavicencio decía 2 cosas. Una, que esto de aquí ya se venía, no es que data desde el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no?, sino que ya venía de gobiernos anteriores, por un lado. Sí, es que el informe que nosotros hemos hecho habla de los vínculos de las estructuras criminales que se han formado desde la época del presidente Correa hasta el presidente Lasso. Y se están señalando varios casos concretos de cómo se ha venido operando estos grupos. Porque, mire, han cambiado los gobiernos, pero los que están vinculados a estos negocios no se han ido, son los mismos. Y ahí se mencionan en forma detallada cómo se han ido estructurando en determinadas áreas los grupos que nosotros pedimos a la Fiscalía que se investigue. Además que hay una cosa que tampoco se ha prestado tanta atención. El Frente Parlamentario ya le advirtió a la fiscal y al Contralor, una vez que recibimos los 4.200 contratos que entregó el presidente Lasso después de la reunión que tuvimos nosotros con él, le advertimos que aquí habían grupos relacionados, ahí sí participa el señor Cherres y el albanés, que formaron varias compañías para hacer negocios y beneficiarse de las empresas eléctricas y de otros negocios del Estado. Y la Fiscalía inició ya una indagación previa. No es que va a iniciar una indagación previa con el informe que presente esta comisión que ha formado la Asamblea. Ya la inició, porque nosotros lo pedimos. Y este informe que hemos acompañado, que contiene, me parece que 89 páginas, lo estamos incluyendo en esa indagación previa que ya se inició. Y ahora la recomendación es que la Fiscalía más bien retome esa investigación en cuanto al por qué se disolvió ese grupo investigador en su momento bajo decían, pues bueno, bajo el conocimiento de quien era comandante general en esa época, la general Tania Varela. Pero es que, a ver, si yo le estoy contando la historia y eso es tan claro
Hasta un ciego se da cuenta de esto. Claro, algunos políticos, yo no sé si serán tuertos o ciegos y no quieren ver lo evidente y quieren buscar otra cosa y quieren confundir. Una cosa es ser informado que se está investigando y otra cosa es conocer de un informe que todavía no estaba hecho. Pero es que, y ahora el discurso va cambiando, sobre todo por parte de la comisión, ¿no? Primero decían esta relación que tenía el presidente o el gobierno con esta mafia albanesa, ahora lo que señalan y dicen es, no, el presidente Guillermo Lasso conocía de esta investigación y tampoco hizo nada. Y por ahí tienen 8 días todavía para resolver. ¿Qué van a recomendar? Y todo apuntaba a este juicio político. ¿Usted cree que se mantengan en esa recomendación del Pleno de la Asamblea? Pero es que, a ver, para poder hablar del juicio político al presidente, hay 3 causales en el artículo 129 y ninguna de las 3 causales se cumple. Porque si usted habla que es contra un delito de la seguridad del Estado, perdónenme, no hay ninguna vinculación directa con el narcotráfico, con el presidente. Y además la seguridad del Estado no es por el tráfico en esa vinculación. Hay otras cosas. Debería ponerse a estudiar derecho penal para saber qué es la seguridad del Estado. Yo no se lo voy a explicar. Y la segunda cosa, cohecho, concusión, peculado, eso tampoco existe. ¿De dónde van a sacar eso? Entonces, y la tercera cosa es genocidio. ¿Dónde está eso? Después de 8 días, ¿qué cree que va a decir entonces la comisión? Ellos pueden decir lo que ellos quieran, porque aquí no importa lo que la razón jurídica diga, sino la razón política. Y ellos tienen 70 votos, que sí los tienen, para decir que el presidente ha cometido la omisión y que por eso tienen que ir al juicio político. Y seguramente esa mayoría mandará a la Corte Constitucional, porque ese es el procedimiento previo, y la Corte les va a decir, señores, que ustedes no han leído la Constitución. Y no va a ser la primera vez que la Asamblea es llamada la atención por la Corte. Pero ¿y cómo queda la Asamblea con una resolución como esa? La mayoría de la Asamblea. Porque usted forma parte de esa Asamblea. Pero no soy parte de esa mayoría. Yo soy claro en esto. Nosotros hacemos investigaciones serias. No buscamos el protagonismo ni el escándalo. Porque uno tiene que saber. Mire, usted es periodista y aquí en el Ecuador hay periodistas y hay gente que sabe. Y por eso esas personas que saben, ¿qué es lo que dicen? Esta Asamblea no sabe nada. O sea, la comisión no hizo una investigación seria. La comisión lo que se ha hecho se ha basado en un informe y ha sacado la conclusión, la comisión, de algo que no está en el informe, ni ha concluido el informe. Porque ahora veámoslo del tipo de vista jurídico. La fiscal va a la comisión y les dice, vean señores, este informe no es igual al que nosotros tenemos. ¿Qué les está diciendo? Que el documento que han entregado es falso. Y entonces uno puede cometer la falsedad ideológica o material. Y es necesario entrar a hacer una pericia de ese informe para saber si es igual al otro. El delito no lo comete la posta, porque la posta tiene reserva por la investigación. La posta hace una alerta. Pero el que usa ese documento sí puede cometer un delito. ¿Por qué? Porque está engañando, pues. Y eso hay que saber el derecho penal. Y luego, ellos hacen sus explicaciones, pero nunca dicen cuáles son las conclusiones. Por eso es que me vi forzado hace pocos días a decirles, vean, esto es lo que dice de conclusión este informe que han entregado en la comisión. Y en ninguna parte se habla de vínculos con el presidente ni con la droga. Y es más, en este informe y en la parte que yo leí, dice que este grupo albanés y todos los demás no han tenido nunca ningún contacto con el presidente Lasso. Eso es clarísimo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no somos serios en decirle al país que el informe no dice nada? Y, como usted dice, ellos han cambiado el discurso. Nosotros no. Nosotros no. Quiero agradecerle, asambleísta, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 Siempre horas. a su llamado, aquí estaré. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Igualmente.